Vamos a seguir con lo que vimos de la corriente débil en el contexto de la teoría electrodébil. Entonces nosotros habíamos visto que teníamos ciertos espinores especiales que compactaban la notación para el caso de electrodinámica cuántica y para el caso de, de la interacción débil, pero para algunos vértices específicos vimos. Entonces vamos a seguir con eso. Específicamente ahora lo que vamos a hacer es considerar un vértice. Bueno, acá lo habíamos tomado, no exactamente acá, acá, un vértice electrón-neutrino electrónico, que bueno, habíamos visto que lo podíamos escribir en términos de estos espinores que tenían una representación de alguna forma de la mano, si la mano izquierda, mano derecha. Esto retomando a lo que habíamos visto de la helicidad. Entonces, siguiendo con eso, vamos a ir directamente a escribir lo que sería este vértice. Entonces, tenemos una corriente negativa, donde vamos a tener el neutrino, el gamma mu y el electrón. Entonces, ¿cuál era el vértice para esto? Es electrón, antineutrino, perdón, neutrino, este es un neutrino, va para allá, neutrino electrónico, y tenemos después nuestro W menos, ¿no? Y acá vamos a tener también el vértice, que es lo que nos importa. Entonces, esto era el proceso E neutrino electrónico W menos. Podemos también tener uno positivo. Tenemos el adjunto del electrón, gamma mu neutrino. Y en ese caso, bueno, como el adjunto, acá está el electrón, esto está haciendo al revés. Entonces, primero está entrando el neutrino, sale el electrón, y vamos a tener otra vez un W, pero en este caso el W es más. Y tenemos el vértice. Entonces, ahí tenemos las dos corrientes, la débil y la positiva, eh, para cada caso, ¿no? Vamos a escribirlo acá también, neutrino electrónico, electrón, W más. Ahora, uno puede expresar estas dos en una notación más compacta que involucra el siguiente, que podemos tomar como si fuera un vector, neutrino electrónico, electrón, siempre tomando el L, que son los espinores que estamos tomando. Y podemos considerar también las siguientes dos matrices de 2×2. Es tau más, esto por definición es 0, 1, 0, 0, y tau menos, también por definición es 0, 0, 1, 0. Y entonces uno puede escribir J más, tomemos. Bueno, podemos escribir a los dos. Vamos a escribir así en general. XL el adjunto, va a seguir estando el gamma mu, y después habrá que poner el tau correspondiente y el XL. Otra forma de anotarlo. Pero lo que tiene interesante es que tau más y tau menos se escribe como un medio de tau 1 más menos y tau 2, donde acá las tau sí son las matrices de Pauli, que por temas de no asociarlo con el spin no lo ponemos sigma, sino que ponemos tau. Entonces, bueno, esto lo podemos chequear.
de dónde vienen estos tau más menos, por lo menos que se puedan escribir así. Empecemos, a ver, tau más tiene que ser igual a un medio de tau 1 sería 0,1,1,0. Si estamos en más, ponemos un más y tau 2, que es 0 menos y 0. Aquí es igual esto, entonces un medio 0,1,1,0 más, bueno, y acá sería un 1, o sea 0, 1, acá menos 1, 0, cerramos. Así que ya ahí podemos ver que nos queda un medio, 0, 2, estos se cancelan, 0, 0, así que queda efectivamente 0, 1, 0, 0, que es tau más. Bueno, en el caso de tau menos lo podemos ver, ¿no? Porque es exactamente lo mismo, pero acá un menos, ¿no? O sea, sería el un medio, 0, 1, 1, 0, menos 0, 1, menos 1, 0. Así que esto es un medio y tenemos 0, 0, más 1, esto es 2, 0. Así que esto es 0, 0, 1, 0. Nos termina dando también tau menos. Acá va a pasar algo parecido a lo que teníamos en el isospin. Recordemos, en el isospin nosotros agrupábamos el protón y el neutrón como si fueran lo mismo, porque, digamos, no son lo mismo, pero uno, por ejemplo, tenía carga positiva, el otro neutro, pero a los efectos de la fuerza fuerte eran lo mismo y los agrupábamos y había como una cierta simetría. Entonces acá, de alguna forma, también hacemos algo parecido porque estamos agrupando el electrón y el neutrino electrónico y aprovechando los espinores quirales que ya habíamos armado. Entonces, bueno, hay algo parecido, pero nosotros podemos tener grupos de isospin más grandes y en este caso nosotros tenemos el positivo y el negativo. Faltaría que aparezca eh, algo hacia los neutros, ¿no? Porque nosotros también tenemos el Z metido en todo esto. Entonces, nosotros necesitaríamos una tercera parte que corresponda a un medio tau 3, que es un medio de 1, 0, 0 menos 1, o sea, lo que decimos es acá formamos algo con las primeras dos matrices de Pauli, y bueno, y nos está quedando como pendiente algo para la tercera, que eso también tendría que generar una corriente, como el otro caso. Entonces, nosotros tendríamos un J3 mu para ese caso, que sería XL adjunto gamma mu un medio tau 3 XL, pero claro, en este caso nosotros tenemos una matriz que involucra a los dos, tienen que aparecer los dos términos. Vamos a tener un término, bueno, el un medio lo podemos sacar. El tema es qué pasa con el resto. Si yo tengo que es 1, 0, 0 menos 1, entonces yo tendría primero el XL, el adjunto, es decir, que tenemos el neutrino y el electrón chocando contra esto, me va a dar para el primer grupo el neutrino electrónico y para el segundo el menos electrón. Es decir, que acá vamos a tener primero, si no me equivoco, acá tenemos el neutrino, gamma mu, y vamos a tener un menos gamma mu para el segundo, por esto, y después choca contra el otro, que es, bueno, directamente tenemos acá el neutrino y el electrón. Hicimos las cosas bien, nos queda esto. Bueno, y el 1 medio, si quieren lo ponemos acá también. Y entonces esto
podría ser representante de la corriente neutra. Sería como la tercera corriente que faltaba. Pero el tema es que acá solo tendríamos los izquierdos, cuando una interacción neutral también tendría que tener en cuenta eh, los derechos, ¿no? O sea que esto en principio no está mal, pero faltan cosas. Entonces, además de considerar esto como un análogo de un isospin débil, tenemos que considerar otra cosa muy, muy importante, que es la hipercarga débil, que es parecido a lo que es la carga eléctrica, este, pero para la interacción débil en este caso. Entonces, vamos a ver cómo escribimos la corriente de esta hipercarga débil. Vamos a escribir con la letra Y. Es 2J mu electromagnético. Esta era la corriente que ya habíamos hablado cuando introducimos la corriente. Y a esto hay que restarle dos veces esta nueva corriente J mu 3, que esto es menos 2 ER gamma mu ER menos EL gamma mu EL menos neutrino gamma mu neutrino. Entonces acá repasemos qué es lo que tenemos. El J mu electromagnético lo habíamos visto y nos daba justamente estos dos términos con menos L gamma mu L menos R gamma mu R, que los tenemos. Lo que pasa es que es dos veces ese y menos dos veces el anterior, es decir, menos dos veces este que tenía un 1 medio. Entonces el 1 medio se tiene que ir y nos tiene que agregar un término más, que es este de acá, que hace que el izquierdo, en vez de tener un 2, tenga un 1, que se lo resta, y después queda el de los neutrinos con un 1. Por eso es que nos queda de esa forma la hipercarga, la corriente hipercarga débil. ¿Y qué es lo que tiene de especial esto? Bueno, de alguna forma está combinando todo lo que vimos en una sola expresión. Lo que pasa es que faltaría algo, ¿no? Porque solo acá nos encargamos de electrón y neutrino, pero en realidad habría que hacerlo en general con todas las posibilidades, porque podríamos tener también todos los otros neutrinos. O sea, si tenemos electrónico, podríamos tener muónico y tauónico. Y después también recordemos que los quarks también van a formar parte de la interacción débil. Así que ahí uno se puede construir corrientes que involucren también a estos espinores. Y uno puede tener entonces una corriente J mu, igual que como la teníamos nosotros con el electrón y con el neutrino, pero con estas otras eh, partículas. Y después tendríamos también un J mu electromagnético, pero donde ahí ya puedan aparecer todas las otras partículas que faltan. Uno se armaría entonces tres, vamos a ponerlo como si fuera un vector, tres corrientes de isospin débil, que es lo mismo que vimos, ¿no? O sea, un medio XL, gamma mu XL, pero ahora podés juntar cualquiera de las anteriores, ¿no? Perdón, y acá tiene que haber un tau, lo ponemos así vectorial, pero este tau 1, tau 2, tau 3, y después una hipercarga, una corriente, donde es lo mismo, J mu EM. La única diferencia es que ahora vamos a tener
una corriente donde involucre a todo, y eso significa que uno va a tener la carga eléctrica afuera y después puede acoplar, por decirlo de alguna forma, las distintas partículas que tenemos. Bueno, como decíamos, nosotros solo habíamos tomado el electrón y el neutrino electrónico, pero podría ser cualquiera de las otras en sus distintas opciones. Eso es lo más importante.